Proverbios capítulo 4, versículo 1. El libro de Proverbios habla muchos consejos para todo tipo de personas y nos da a cada uno de nosotros la pauta para seguir pasos, principios, valores, practicarlos, los cuales nos van a ayudar en una vida en nuestra sociedad. Y el capítulo 4 de Proverbios está hablando el versículo 1 de lo siguiente. Dice: escuchen, hijos, la corrección de un padre. A veces queremos como hijos escuchar los aplausos, los cuales son necesarios también, las felicitaciones, los cuales también se necesitan oír, y nosotros como padres también dárselas a nuestros hijos. Pero escuchar correcciones, aquí dice el versículo: escuchen, hijos, la corrección de un padre y dispónganse a adquirir sabiduría o inteligencia. Para la vida necesitamos sabiduría, necesitamos inteligencia, y la palabra de Dios nos aconseja. El libro de los Proverbios tiene 31 capítulos. Es un consejo que yo le doy a algunos nuevos creyentes que me dicen: oye, ya tengo una Biblia, pero no, ¿por dónde empiezo? En el índice o en la concordancia, y se pierden y no saben qué onda con Macabeos y todo ese rollo. Entonces le digo: mire, busque un libro que se llama Proverbios, tiene 31 capítulos. Cada mes, la mayoría de los meses traen 31 días. Entonces lea un capítulo según el día, y así al final del mes usted leerá completamente el libro de los Proverbios, lo cual tiene para nosotros mucha información, muchos consejos. Y hoy nos ocupamos de, como padres, hablarles a los hijos, pero porque nuestros padres se ocuparon de nosotros, de hablarnos y de corregirnos. Y hoy estamos aquí, los que somos padres. ¿Cuántos pueden levantar su mano diciendo: soy padre, yo soy un padre feliz? Nadie quiere levantar la mano antes de escuchar todo mi discurso, pero levante la mano todos los padres que ya dijeron: estoy satisfecho, ¿verdad?, por haber creado a mis hijos. Ya algunos ya se fueron, ya son padres, ya soy abuelo, soy bisabuelo, ¿no? Y usted está feliz de eso. ¿Sabe qué? Misión cumplida, puede decir. Pero alguien hizo algo por usted, alguien hizo algo por mí, que fue mi padre. Ayer le hablaba yo a los varones. A los varones y les hablaba y les decía: celebramos el Día del Padre, y les decía: como padres nosotros debemos de dar gracias por ese hombre que nos procreó, por ese hombre que nos engendró en mamá, ¿no? Y que hoy estamos aquí gracias a ese varón, y la hemos logrado llegar hasta aquí en altas y bajas, con situaciones difíciles, pero nos podemos decir que somos triunfadores gracias a la sabiduría de un hombre, de una mujer también, pero hoy hablando concretamente del padre. Gracias a papá, que nos ayudó, que nos aconsejó, que nos guió, que nos corrigió también. Y quizá en el momento cuando fuimos hijos no entendimos lo que él trataba de hacer con nosotros, porque pensábamos que era un viejo anticuado que no nos agarraba la onda, y por eso nos quería amargar la vida. Sin embargo, cuando nos casamos y tuvimos nuestros hijos, empezamos a decir: wow, qué razón tenía papá. Y hoy estamos aquí gracias a un hombre que junto a una mujer procrearon lo que hoy tú eres, lo que yo soy. Y gracias a ellos, y quizá con limitaciones, nuestros padres, nosotros somos la generación de la transición de lo analógico a lo digital, del cassette al CD, del CD al MP3. Nosotros somos la generación que pasó de la televisión de blanco y negro a color. Nosotros somos del Messenger, del ICQ al WhatsApp de hoy. Nosotros somos, ¿y sabe por qué lo logramos? Porque hubo un hombre que a lo mejor con su rudeza nos corrigió, pero gracias a papá. Podría decirle: gracias papá, a lo mejor ya está en el cielo, pero decirle: gracias papá por las cintarizas que me diste. Oíd, hijos, la corrección de un padre, y dispónganse a adquirir inteligencia. Yo les brindo buenas enseñanzas, así que no abandonen mi instrucción, dice el versículo 2. Y fíjate lo que yo puedo decir. Cuando yo era pequeño y vivía con mi padre, cuando era el niño consentido de mi madre. ¿Cuáles eran los niños consentidos de mamá?
yo no me sentía tan consentido porque tenía competencia. Mi hermano menor, Canducho, Cándido, él viene empalagoso con mi mamá, pero eso dependía mucho de mí. Porque él viene empalagoso con mi mamá, iba y la abrazaba ahí donde estaba cocinando, iba y la abrazaba y la besaba. Y mi mamá decía, ya, quítate, aburrición de chamaco, quítate. Y yo decía, mi mamá como que quiere más a Canducho. Pero yo después me di cuenta que él iba y la abrazaba y le hacía travesuras y yo la respetaba, pero el respeto era un poquito raro porque no me atrevía así como ir y abrazarla o asustarla. Y yo me sentía un poquito así como que no era tan consentido, pero sí era el consentido. Porque ella siempre me decía, Jorgito, el más guapo de todo Angostura, ¿verdad? Jorgito, contigo me saqué la lotería, ¿verdad? Jorgito, no, me aventaba flores tú. Y cuando fui adolescente me decía, no, mijito, tú vas a hacerla. Tú eres inteligente, eres sabio, eres guapo, tienes todo. Eres mi hijo, ¿verdad? Pero sobre todo eres tú, Jorgito, tú la vas a hacer. Y yo siempre creía las palabras de mi madre hasta que pasé a la pubertad. Y después de eso dije, bueno, yo no tengo que estar recibiendo los cariños de mamá para sentirme bien. Y me fui lejos de los abrazos de mamá y de papá. Es una historia la cual no se las voy a contar ni quiero contarla y no me interesa, no me enorgullece, pero me alejé de los brazos de papá, de la casa de papá, por cuestiones de estudios. Tuve que salir del pueblo para poder volar. En el pueblo se estudiaba nada más hasta tercer año y todos llegaban hasta tercer año y ya de cuenta que cumplieron con la primaria, ya se casaban al otro año y ya tenían hijos a los 16 años. Entonces yo decía, debe haber un cuarto año, papá, ¿sí o no? Sigue de tercero, sigue cuarto, ¿verdad? Entonces debe haber, ¿dónde lo puedo? Y me dijo, tiene que ser en otro pueblo. Y me mandaron a otro pueblo y allá estudié cuarto año. Me regresaron a segundo porque las clases en el rancho no eran, el profe iba una vez a la semana nada más, tenía a los tres grupos, primero, segundo y tercero juntos. Y a todos nos enseñaba lo mismo, entonces todos aprendíamos lo mismo, que no era nada. Y cuando llegué a la escuela, para atrás, órale, y conste que le eché ganas, porque yo estuve 2 veces en primero, 2 veces en segundo y 2 veces en tercero ahí en el rancho. Ya cuando fui a cuarto ya estaba bigotón. No, pero gracias a mi padre que me corrigió. Hubo ocasiones en que me llamó la atención, en que me sonó, en que me dio una corrección. ¿Y sabe qué? Mi padre me instruyó desde el versículo 4. Mi mamá me consentía, mi mamá me mimaba, pero mi padre me instruyó de esta manera: aférrate de corazón a mis palabras y obedece mis mandamientos y vivirás. O busca a Dios, ten presente a Dios. Ayer les decía a los muchachos, a los varones, les decía, mi padre siempre me dijo, ten presente siempre a Dios. Ten presente cuando salgas, cuando vengas. Ten presente a Dios cuando hagas alguna cosa. Ten presente a Dios cuando hagas tus planes. Cuando estudies, ten presente a Dios. Cuando tengas novia, ten presente a Dios. Cuando te cases, ten presente a Dios. Cuando tengas hijos, ten presente a Dios. Y ten presente a Dios toda tu vida y te va a ir bien. ¿Y qué razón tenía el viejón? Porque en los años que no tuve presente a Dios me fue como en feria, pero regresé a los consejos de mi padre. Y hoy yo quiero solamente tomar rápidamente estos cuantos minutos que me quedan para leer lo que la palabra de Dios nos enseña. Usted como padre, yo soy responsable de 3 generaciones. La Biblia me dice en en Deuteronomio capítulo 6, me dice, tú, hablando el Señor, tú, tus hijos y tus nietos. ¿Cuántas generaciones son aquí? Son 3. Tú, tus hijos y tus nietos. Teman al Señor su Dios durante toda la vida. Si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor, disfrutarás de una larga vida. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Esto es el secreto, mis amados hermanos, como padres. Mi papá cumplió con su misión al crearme, al educarme, al corregirme a mí. Y yo me siento bendecido porque conoció a uno de mis hijos, que fue Yair. Pero no conoció sí conoció a mis 2 hijos, pero no los disfrutó. Pero le di la satisfacción de que él se había ocupado de él como ser humano, como padre,
luego conmigo, y ahora podía acariciar los chinos de sus nietos, hijos del consentido de mamá, o sea, yo. Pero él cumplió. Y ahora mi responsabilidad es con mis hijos, con mis 2 hijos y con los descendientes de mis hijos. Esa es mi ocupación, esa es mi oración, y no es mi ocupación, es la bendición que tengo para guiar adelante. Son las flechas que me tocaron en mi aljaba y necesito dirigirlas al blanco, entesarlas en mi arco y lanzarlas a donde el Señor tiene el propósito para ellos, y son los que me corresponden. Entonces yo me ocupo, dice: tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor. Que el temor del Señor esté presente en nosotros. Así como me decía mi papá, yo le digo a mis hijos: tengan presente siempre a Dios. No se olviden de Dios, en lo que hagan metan a Dios. Dios no nada más es para el domingo y el martes en la iglesia, es para todos los días, es en la mañana, donde vas a hacer un compromiso, donde vas a trabajar, donde vayas a... Ten presente a Dios. Aun cuando salgas de viaje, nosotros le hemos enseñado a nuestros hijos: vamos a orar, arrancamos la carretera y aquí estamos, Señor, hacemos este viaje en el nombre de Cristo, tú vas con nosotros, aleluya, aleluya, y a darle. Regresamos del viaje, hacemos una oración, porque Dios debe estar presente con nosotros en toda nuestra vida. Y cuando tenemos eso, entonces el temor del Señor está en nuestros corazones, ese temor reverencial, y ¿sabe qué? Nos va a ir bien. Pero tú y yo somos responsables de 2 generaciones después de nosotros. ¿Y qué debemos hacer con ellos? Debemos contarles las historias que el Señor nos ha hecho vivir de bendición. Mañana, dice Deuteronomio 6:20, mañana cuando te pregunten cuando te pregunte tu hijo qué significan los testimonios, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó, entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Cuéntale a tus hijos, cuéntale a tus nietos tus historias de bendición que el Señor ha hecho contigo. Cuando estabas pobre y no tenías ni para comerte media hamburguesa, pero hoy tienes la bendición de sentarte ahí a la mesa con ellos en algún restaurante, en algún puesto de mariscos, en alguna taquería, y te sientas y tráigame 5 por favor, sin cilantro o con bastante cebolla. Y al chamaco tráigale otro. ¿Quiere más, mi hijo? Sí, ¿sabe qué? Cuéntele, hijo. No siempre fue así. Hubo ocasiones en que no podíamos comprarnos ni siquiera un perro caliente de la central. Pero hoy tenemos las bendiciones de Dios. ¿Y sabes por qué, mi hijo? Porque Dios es fiel, porque Dios es bueno. Y tú, de aquí para adelante, siempre le he dicho que nuestro techo será la plataforma de despegue de nuestros hijos. De ahí para arriba. Entonces, pero yo tengo que contarle cuando ellos me pregunten, y a veces sin que me pregunten, yo les voy a contar las historias de las bendiciones que el Señor ha hecho con nosotros. Jehová, nuestro Dios nos sacó de la pobreza, de la tristeza, del dolor, de los vicios, y hoy somos felices porque tenemos presente a un Dios que nos cambió totalmente como familia. Y cuando tengas hijos, mi hijo, tenga también a Dios también presente en su casa. Y va a ser bendecido, porque yo soy influencia para mis generaciones. La Biblia me dice en el Salmo 78:4: no les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. Pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel. Les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos, para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido, y ellos a su vez las enseñaran a sus propios hijos. Que pase la bendición de generación en generación. Pero no es automático, amados padres. Tenemos la responsabilidad de hablarles, de orar con ellos, de mostrarles, de predicarles con palabras, pero también con nuestra vida. Porque no podemos decirle: hijo, alabamos al Señor el domingo, y el lunes te agarro a patadas como si fuera el hijo del chamuco voy. Tenemos que ser congruentes. El amor no solamente es a través de las palabras, sino a través de las acciones. Abraza a tu hijo, felicítalo. Pero es que este cabezón ya me tienes aquí. Ámalo, papá. El amor cubre multitud de pecados. Dios lo hizo contigo, Dios hizo conmigo.
¿Que tengo hijos perfectos? No, señores. Me hicieron también que tuviese canas. No son todas las que tengo, pero sí hubo momentos difíciles. ¿Y qué tuve que hacer? Recordar lo que hizo mi padre conmigo, cuando yo era igual de cabezón como ahora mi hijo estaban haciendo de cabezones como yo. Me corrigió con amor, pero con autoridad. Para que mi generación fuese diferente, tuvo que haber un padre con autoridad. Para que la siguiente generación conozca del Señor, incluso los niños que aún no habían nacido, y ellos a su vez le enseñen a sus propios hijos. De modo, sigue diciendo el Salmo 78:7, de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. Entonces, dice el versículo 8, no serán obstinados. ¿Cuántos tienen hijos obstinados? Le tuvo miedo a la señora que tiene al lado. De modo que cada generación volviera a poner su esperanza, y entonces no serán obstinados, rebeldes e infieles como sus antepasados. He escuchado padres que dicen: no, es que este hijo bien rebelde, es bien malcriado, obstinado, maleducado, no me obedece. Se lo voy a llevar para que le saque los chamucos, pastor. Pues vengan los dos para desenchamucar los dos. Gloria a su nombre, alabanzas al Cordero. Entonces no serán obstinados, rebeldes e infieles como sus antepasados, quienes se negaron a entregar su corazón a Dios. Hay que guiar a nuestros hijos a que le entreguen el corazón al Señor Jesucristo, a Dios, que tengan esa comunión con el Padre. Si ellos le entregan el corazón a Dios, no se lo van a entregar a Lupita, a Juanita, que un día van a tener que compartir ese corazón con ella. Pero ya el corazón está en las manos del Señor. Y ya después esa muchacha, si quiere tener el corazón de ese galán o galón, como sea, se tiene que acercar a las manos de Dios, porque el corazón de tu hijo, de tu hija está en las manos de Dios. Le entregó su corazón. Entonces, si alguien se interesa por el corazón de ella, de él, tiene que acercarse a las manos de Dios. Si no, que se regrese por donde vino. Una vez me paró una niña hace mucho tiempo, todavía no se casaban mis hijos, y me dice: pastor, yo estoy orando para que usted sea mi suegro. Le digo: alabado sea Dios, siga orando, pero no solo ore, ayune. Póngase silicio sobre la cabeza, ceniza sobre la cabeza. Es más, si puede darse latigazos, hágalo, porque mis hijos no se van a casar con cualquier muchacha. Y hablando en el sentido correcto, yo quiero una persona que ame a Dios, que ame, esa muchacha ame primero a Dios y luego ame a mi hijo, porque lo va a amar. Me puse un poco exigente y ya menos se me quedaban para vestir santos los muchachos, pero el Señor llegó a su tiempo. Los tiempos del Señor son perfectos. 80 años todavía no es tarde para casarse, muchachas, no se desesperen. Pero no sean obstinados. De nosotros depende, muchachos, padres, de tener hijos, buenos hijos. Pero sobre todo vamos a tener los hijos que formamos nosotros con nuestra autoridad y con nuestra confesión. Mi madre siempre me decía: usted le va a servir al Señor. Y yo andaba bien chueco. Usted, mi hijo, usted le va a servir al Señor, usted le va a cantar al Señor, usted va a seguir el camino de la fe. Y a mí me repateaba un poquito eso que me decía mi mamá, pero con respeto la escuchaba. Y decía: no, mi mamá anda, yo qué voy a andar con los hermanos ahí, yo qué voy a andar predicando la palabra, no, menos que voy a andar cantando, no, en la iglesia todo es aburrido, yo quiero cantar pero en los bailes, porque ahí se goza bien la gente. Y yo resistía eso, pero mi madre nunca desistió. Usted le va a servir al Señor. Confesó, y un día que me atrapa, me encuentra el Señor Jesucristo, me dio 3 cachetadas, 20 cintarazos, unos cuantos latigazos, me puso en el suelo y me doblegó, y empecé a buscar la senda que mi madre me había mencionado. Y hoy estoy aquí después de no sé cuántos años. Siempre trato de hacer la cuenta, pero más de la mitad de mi vida. 19 años tenía cuando recibí a Cristo, y hasta la fecha no nos hemos apartado de ese camino. Y el Señor nos ha dado grandes y abundantes bendiciones, las cuales les cuento a mis hijos
para que los hijos de mis hijos también escuchen esas historias. ¿Sabe qué? Gracias a que hubo una mamá que habló bien de su hijo a pesar de lo que veía. Ya deje de decirle que es un rebelde, obstinado, infiel, chupacabras, adoptado. No le diga eso. Dígale lo que quiere usted que sea. Hijo, usted le va a ir bien. Usted declarará las maravillas del Señor. Usted será testimonio con sus compañeros en la escuela. Ya dejará de echar relajo. Usted va a ser testimonio de parte de Dios. ¿Sabe qué? Somos responsables de la generación, pero también responsables de nuestras palabras que emitimos hacia ellos. Porque hay generaciones que se pierden por consecuencias propias de esa generación, pero también por el descuido de aquellos que deberían haber hecho un buen trabajo. La Biblia me dice que Josué recibió toda aquella generación que nació en el desierto y lo llevó a la tierra prometida y entregó las tierras y todo, conquistaron las ciudades, anduvieron ocupados todos aquellos viejones de la edad de Josué, de Caleb. Y dice la Biblia que llegó el día cuando Josué se despidió. En el libro de Jueces dice: ya Josué había despedido al pueblo y a los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos habían sido fieles. Pero dice el versículo: murió Josué hijo de Nun, que murió Josué el siervo de Jehová siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será y en el monte de Efraín al norte de cierto lugar. Pero quiero que vea este versículo, Jueces 2:10. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, o sea, la generación de Josué. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Ellos no escucharon las historias. ¿Dónde estaban los padres? Estaban ocupados en la conquista. Andaban conquistando ciudades, andaban derribando muros, andaban allá sacando a los jebuseos, a los amorreos, al suegreseo, a todos estaban sacando ahí, pero estaban olvidando la casa, y a consecuencia de eso la generación se perdió. Dice que después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Se desviaron totalmente. Una generación que se perdió. ¿Por qué? Porque hubo ausencia de padres. Y en nuestro tiempo, mis amigos, mis hermanos no me dejarán mentir, pero a partir de los años aproximadamente allá por el 2008, 2010, empezó una generación a desarrollarse, que fue la generación de los narcocorridos, que fue la generación que ya empezó a entretenerse con los medios de comunicación. Pero después tenemos una generación que está un poquito media turbada, perturbada, está y fíjese, el mayor porcentaje de aquellos muchachos que crecieron con eso tuvieron problemas en la sociedad, y muchos de ellos terminaron en la cárcel, y muchos de estos casos llegaron incluso a ser parte de la delincuencia organizada. Los muchachos que morían en aquel tiempo eran 20 años. Esa generación se perdió también como la de Josué, porque a lo mejor hubo un descuido. Quizás nosotros tuvimos algo que ver. No estoy buscando culpables, simplemente las cosas suceden a veces, pero sí podemos evitar que nuestras generaciones se vayan desviadas. Seamos padres que seamos influencia para nuestros hijos, así como hay ejemplos en la Biblia. Un hombre llamado Isaacar tuvo sus hijos, y dice la Biblia que esos hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos, eran personas que sabían, que conocían, que entendían, gracias a la influencia de su papá. Pero también hubo padres los cuales fueron permisivos, como Elí, un sacerdote que cuidaba el ministerio, pero que descuidaba a su familia y no los corrigió. Y el Señor habló a Samuel y le dijo: voy a hacer algo que el que lo escuche hasta le van a reteñir las orejas, porque voy a echar juicio a la familia, a la casa de Elí. Y la historia usted la puede leer en la escritura, está registrada en 1 Samuel capítulo 2, cómo el Señor habla a través de Samuel. Elí era muy viejo y sus hijos eran desordenados, y en capítulo
capítulo 3 de Primera de Samuel, versículo 11, dice: el Señor dijo a Samuel: he aquí estoy a punto de hacer una cosa en Israel, la cual hará reteñir ambos oídos a todo aquel que la oiga. Y lo que iba a suceder es que iba a juzgar la casa de Elí, porque no había sido un buen padre, había sido un buen sacerdote. Muchas veces en estos tiempos resulta que somos buenos sacerdotes, somos buenos trabajadores, somos buenos obreros en la empresa, somos cumplidos allá, somos cumplidos acá, pero como que se descuida un poquito la familia, y ahí es donde empiezan los problemas con las generaciones, que se nos van un poquito a un lado. El Señor le dijo: yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Elí lo sabía y no lo evitaba, porque sus hijos han blasfemado a Dios y Elí no los ha estorbado. Tú y yo estamos para estorbar a nuestros hijos, para echarle a perder la vida a nuestros hijos, y que seamos los papás malos de sus hijos. Sí, porque si somos hijos chiflados y con padres permisivos, no vamos a llegar a ningún lado. Elí es el ejemplo de aquel padre que le permite todo al chamaco. Que quiero el iPhone 27, sí, mi hijo, ya sabe, aunque lo pida fiado. Que papá quiere un carro y ahí está el carro. Que papá, y no quiere chambear, no quiere hacer nada, ni siquiera quiere conquistar el mundo, quiere cambiar el mundo, quiere arreglar la sociedad, pero no arregla su cuarto, ¿eh? Quiere todo, pero no hace nada. Generaciones chifladas. Dos amenes, pero son los buenos, ¿verdad? Y cuando le damos todo a nuestros hijos, no los estamos amando, los estamos afectando. Tenemos que cuidar eso, porque la Biblia, el Señor le dijo a Elí: yo voy a juzgar la iniquidad que sabes. Y también cuando anda chueco nuestros hijos, tenemos que corregirlos. Si tenemos un horario para que lleguen a las 10 de la noche, aquí me llegas a las 10, papá. Yo le he contado esa historia. Yo le decía a mis hijos: a las 10 de la noche aquí los quiero. Y hubo uno que se quiso brincarla, como todos intentamos hacerlo algún día, ¿verdad? Uno llegó, eran las 10 y no llegaba, 10:30 no llegaba, eran las 11 y no llegaba, y le hablé: oye, ¿qué pasó? No, ya, voy para allá. Bueno, y no llegaba, eran casi cerca de las 12. Nosotros para las 10:30 ya nos acostamos, después de que veíamos a Joaquín López Dóriga. Nos íbamos bien bendecidos a orar por el mundo, ¿verdad? Y ese día ya estábamos metiéndonos a dormir y el hijo pródigo no estaba. Y mamá se fue a su cama, el hermano menor se fue también. Aquí fue al revés la historia. Y yo me quedé sentado en la sala. Apagamos todo y me quedé ahí en la sala. Oigo que llega y abre la puerta, prende la luz y me ve: papá. Digo: ¿qué pasó? ¿Por qué te asustas? Porque has violado una ley, has violado una regla de esta casa. Y quiero decirte, amado hijo, con todo mi corazón te amo, pero aquí mando yo. Y usted violó mi autoridad. Es la primera vez, pero va a ser la última. ¿Cierto o no? Mírame, que sea la única vez que haces esto. Aquí vas a estar a las 10, si no, no sales. Ahora, si quieres venir a la hora que te dé la gana, búsquese un lugar donde usted viva. Rente, pague la renta, pague el internet, pague la luz, compre despensa, haga todo y haga lo que quiera. Pero mientras esté aquí bajo este techo, es la constitución política de los Estados Unidos de esta casa, que usted va a llegar a las 10 de la noche. Se arregló el asunto, señoras y señores, pero ¿qué tal si no lo hago? No, ahorita ni regresara todavía, compadre. Yo juzgaré la casa, dice el Señor, de aquel padre permisivo que sabe que su hijo anda mal y no le corrige. Ahí le dejamos. Hay una falta de autoridad y liderazgo hoy en los hogares, no generalizo. Por eso tenemos muchachos confundidos, que no saben si van para arriba o para abajo, no saben si van o vienen, no saben si son mujeres o son hombres, no saben ni cambiar no saben ni dónde está la llanta de refacción del carro que traen manejando, no saben nada. Pero no son ellos los culpables.
A veces el culpable es el papá que no tomó tiempo para decirle: mira, mi hijo, venga para acá, aquí está la refacción, este es el gato. Cuando se ponche la llanta de abajo, usted la sube y le enseñas. Pero si no tomamos ese tiempo, entonces estamos también nosotros cometiendo un error. O sea, no estoy echándole la culpa a nadie, pero hoy tenemos padres que se están ocupando de otras cosas. Están yendo al gimnasio a ponerse bien mameis. Estoy hablando de padres que están ahí, se creen metrosexuales. Metro ya son, nada más le faltó lo otro. Y están metidos en su propia figura y se les olvidó que tienen un chamaco que tienen que educar. Y si tú sigues ahí en el spinning, bueno, yo no estoy en contra de eso. De hecho, yo hago todos los días ejercicio. Me levanto de la cama y corro al baño. Pero no descuidemos. Podemos hacer algo, una cosa, pero sin descuidar lo más importante, que son nuestros hijos. Ahí le dejamos, no quiero entrar en eso. Pero hay muchos padres hoy que necesitan escuchar que ustedes son autoridad, que somos autoridad en la casa, que somos la cabeza del hogar. La cabeza del hogar, pero nuestra cabeza es Cristo. Yo soy cabeza del hogar y mi cabeza es Cristo. Y mi esposa es la gloria, es mi gloria. Mi esposa sale como guajolota pavoneándose porque estamos bien con el Señor. Yo estoy bien con el Señor. Perdóname si a veces me paso de la raya, pero ayúdame, guíame. Yo no soy un esposo perfecto, pero pues bueno, ayúdame, ¿no? Yo quiero hacer el mejor trabajo. Y yo necesito saber, los padres hoy están muy ocupados en trabajar, en alcanzar el éxito, en el bienestar económico, amándose a ellos mismos, como decía, haciendo ejercicio, tomando algunas, hasta unas cosas necesarias para ponerse así como Popeye el marino. Pero hoy hay un poquito, no generalizo, no le estoy diciendo, estoy hablando de otros padres de otras iglesias. Hoy los hombres son mangoneados por las mujeres. Sea cristiana o no sea cristiana. Y todos tenemos un poquito de culpa porque la amo. Pues ni modo, dijo que no, pues ni modo, ahí va el gatito. Miau. Nosotros mandamos, hermanos. Pero nuestra autoridad será obedecida cuando nosotros obedezcamos a nuestra autoridad. Cuando nuestra autoridad superior, que es Dios, esté gobernando nuestros corazones, no vamos a ser machos, sino vamos a ser caballeros que amamos a esa mujer. Pero yo digo que se pinta de rojo y se pinta de rojo, mi amor, discúlpame. Ay, que esa cortina, cómprela usted y póngala. Ahora, si tú me dices, no, hazle como tú quieras, bueno, yo le voy a hacer como yo quiera y no quiero escucharte que andes ahí, que ay, no me gustó, no, se aplaca. Alabanzas, qué bueno que se fue. Oren por mí, mi hermano. No, esto está duro. Ya me voy rápido, ya me voy. Me quedan minutos nada más. Nosotros somos el reflejo. Somos el cuadro que se va a repetir en nuestro hijo. Si tú amas a tu esposa, la abrazas, la acaricias, de vez en cuando llegas a la cocina cuando está ahí moviendo la cuchara, llegas y la abrazas y ella te dice, quítate, no te quites, yo la quiero abrazar y aquí se queda. Y mis hijos lo veían. Entonces mis hijos también repiten lo mismo. Si yo hubiese golpeado a mi esposa, mis hijos golpeaban a sus esposas. A veces quisiera que las agarraran a abrazos, ¿verdad? Abrazos. Abrazos, no balazos. Bueno, ya, dejemos de cosas. Pero mis hijos van a repetir lo que vieron de mí. Te voy a contar una reflexión. Es más, a ver si podemos tener música así de esa bonita, para que ya voy saliendo de este asunto. Pero mis hijos harán lo que vean que yo hago. Se pondrán, yo me ponía los zapatos de mi papá y una guayabera como la que traigo. Es más, hoy la traje para honrar a mi papá. Él le encantaban las guayaberas yucatecas, pero de esas finas, ya estas son chinas.
se ponía una... No, él hombre de campo, tenía ropa para trabajar en el campo, pero cuando salía, no, se bañaba, se peinaba, se ponía su sombrero y su guayabera. Y yo recuerdo ponerme una guayabera de mi papá, los zapatos 7 leguas, unos botines que se metía así, y yo me los ponía, y el sombrero. Iba caminando y mi mamá decía: ay, mijito, igualito a tu papá. Me echaba porque yo era el consentido de la casa. Pero yo repetía. Y fíjese, esta reflexión se llama: papá, quiero ser como tú. Si me puedes dar un poquito de audio aquí para que se oiga mi voz, así como la de Saúl Lizazo, no sé cómo se llama, ¿no? ¿Cómo se llama ese que habla grueso, el cubano ese de las novelas? ¿Y en qué sabes, verdad? Ya de perdido como Paco Stanley, hombre. Papá, un poquito menos Abdiel aquí en los monitores. Papá, quiero ser como tú. Y esa es la historia de un padre. Mi hijo nació hace pocos días. Llegó a este mundo de una manera normal, pero yo tenía que viajar, tenía tantos compromisos de trabajo, que mi hijo empezó a crecer sin que yo estuviera. Aprendió a comer cuando menos lo esperaba. Comenzó a hablar las primeras palabras cuando yo no estaba. Hoy lo veo y digo: wow, ¿cómo crece mi hijo tan rápido? ¿Cómo pasa el tiempo? Mi hijo, a medida que crecía, me decía: papá, algún día seré como tú. ¿Cuándo regresas a casa, papá? No lo sé, hijo, pero cuando regrese jugaremos juntos, ya vas a ver. Mi hijo cumplió 10 años hace pocos días y me dijo: gracias, papá, por la pelota. ¿Quieres jugar conmigo? Hijo, hoy no puedo, tengo mucho trabajo, tengo mucho que hacer, tengo que regresar a la oficina, tengo que regresar al taller. Está bien, papá, será otro día. Y se fue sonriendo, siempre en sus labios sus palabras: yo quiero ser como tú. Mi hijo hoy se graduó de la universidad. Llegué corriendo al evento por mis compromisos de trabajo, pero me da tanto orgullo verlo hecho todo un hombre. Cómo ha crecido mi hijo. Hijo, le dije, estoy orgulloso de ti. Ven, siéntate, vamos a platicar un poco. Y él me dijo: hoy no, papá, hoy no tengo tiempo. Hice un compromiso con mis amigos. ¿Me puedes prestar el auto para ir con ellos? Se lo presté y se fue. Han pasado los años, ya me jubilé. Y mi hijo se casó y vive en otro lugar. Hoy, meditando en mi hijo, le llamé y le dije: hijo, ¿cómo estás? Bien, papá. ¿Podrías venir a visitarnos? Quiero verte y platicar contigo. A lo cual él me contesta, me dice: me encantaría, papá, pero es que no tengo tiempo. Tengo tantas ocupaciones, tú sabes, el trabajo, mi niño que ya nació, tengo compromisos ya hechos y no puedo decirte que voy a ir a verte. Colgó el teléfono antes de decirme, después de decirme: fue grato, papá, escuchar tu voz. Y al colgar el teléfono yo me di cuenta que mi hijo era exactamente como yo había sido. Nuestros hijos repiten la historia, pero hoy estamos reflexionando de que podemos ser buenos padres, o si somos hijos, tienes la dicha de ser hijo, que seas un buen hijo. Hay ejemplos en la Biblia los cuales nos dicen de padres que fueron permisivos, como el que te mencioné, pero hay otros que fueron muy sabios, los cuales le enseñaron a sus hijos el camino que debían de tomar. David lo conocemos por matar el Goliat, pero también debemos reconocer que fue el padre de Salomón, el rey más sabio de Israel. Pero también entender que fue el padre de Absalón,
un muchacho que se rebeló contra la propia autoridad de su padre. Sin embargo, hizo su mejor esfuerzo, y cada uno de nosotros no somos perfectos. Quizá vamos a tener ese Absalón en algún momento en nuestra vida, pero depende de nuestro amor y de la sabiduría que tengamos de parte de Dios para poder arreglar esta situación. La clave para mi bendición, para la bendición de mis generaciones, es que yo tenga el temor de Jehová. Salmo 112, versículo 1 dice: bienaventurado el hombre, el papá, que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Deleítate en el Señor, busca a Dios. Si has batallado con tu familia, con tus hijos, acércate a Dios. Tú debes saber tener la comunión con un Padre, con tu Padre celestial. Y cuando tú te abrazas de ese Padre y ese Padre te abraza a ti, entonces ya tienes esa relación hijo a padre, y ahora como padre hacia hijo lo puedes dar también para tu hijo. Pero sin Dios no podemos hacer nada. La Biblia dice: bienaventurado el hombre, el papá, que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita. Busca a Dios. Tú y yo no podemos con nuestra sabiduría limitada alcanzar el éxito con nuestros hijos, a no ser que Dios nos bendiga. Porque el versículo 2 dice: su descendencia será poderosa en la tierra. Sus hijos será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Esto es palabra de Dios, y yo lo creo por mis generaciones. Yo lo creo por mis hijos y por los hijos de mis hijos. Mis 3 generaciones que tengan la bendición del Señor. Tú puedes hacerlo también. El Dios que yo sirvo, el Dios que sirven nuestros pastores, el Dios que han servido todos aquellos padres que hicieron de nosotros buenos hijos, es el mismo Dios que tú y yo tenemos, y el que nos dice: yo te voy a ayudar a ser un buen padre, porque yo soy tu padre. Cuando veas a papá, a Dios, como ese padre, quizá tú no lo tuviste, quizá te abandonaron en un orfanatorio, quizás estuviste o no sé, ni siquiera supiste o sabes quién fue tu padre, y hoy te sientes un poco herido por ello. Hoy quiero decirte: hay un padre que te está esperando. Yo soy padre de huérfanos, dice el Señor. Y aunque tu padre y tu madre te hayan dejado, el Señor con todo te recogerá. Hay un padre con quien tienes que tener comunión para poder ser un buen padre con tus hijos. Y de esta manera tu generación será poderosa, tu descendencia será poderosa y tu generación será bendita. Con esto termino. Una ilustración más. El cartero le entregó el telegrama a Roberto. Roberto le dio las gracias y lo tomó así sin tanta importancia, pero al mismo tiempo con interés, un poco de sorpresa también, y abrió aquel telegrama, y el telegrama decía: tu padre falleció, lo sepultaremos mañana a las 18 horas, mamá. Roberto leyó esta noticia de pie y se quedó mirando al vacío. No sintió dolor, ni siquiera derramó ninguna lágrima. Era como si hubiera muerto un extraño. ¿Por qué no sentía nada por la muerte de su padre Roberto? Con un torbellino de pensamientos confusos en su mente, avisó a su esposa y emprendió el viaje hacia la casa de su padre. Mientras viajaba en silencio, sus pensamientos pasaban por su mente a toda velocidad. No tenía deseos de ir al funeral, solo lo hacía para acompañar a su madre y tratar de aliviar un poco su tristeza. Ella sabía que padre e hijo no se llevaban bien. Desde aquel día de lluvia en que una serie de acusaciones mutuas obligó a Roberto a irse de la casa, jurando no volver nunca. Pasaron los años y Roberto vivía cómodamente, se había casado y formado una familia, pero solo se acordaba de su madre para sus cumpleaños, en momentos especiales. A su padre, sin embargo, lo había borrado de su mente. Desde aquel fatídico día jamás lo vio ni habló con él. Jamás pudo superar el odio que sentía hacia su padre. Cuando llegó al velatorio, en ese lugar se encontró con pocas personas. En un rincón del salón de ese velatorio vio a su madre, débil, pálida. Se notaba que había
sufrido mucho. Tal vez porque siempre deseó que las cosas terminaran de otra manera entre papá e hijo. Cuando vio mamá a su hijo, lo abrazó, y mientras lloraba silenciosamente, como si de pronto se hubiese perdido toda la esperanza, triste por la pérdida del hombre con quien había compartido su vida. Después Roberto vio el cuerpo sereno de su padre. Estaba envuelto por un manto de rosas rojas, como las que el padre le gustaba cultivar. Pero de los ojos de Roberto no cayó una sola lágrima. Su corazón herido no se lo permitió. Se quedó con su madre hasta la noche, la besó y le prometió que regresaría con sus hijos y su esposa para que los conocieran. Ahora por fin podría volver a su casa, porque aquella persona que tanto había odiado ya no estaba en este mundo. Era el fin de la humillación, de las críticas, de los consejos ácidos de un sábelo todo. Por fin podía reinar esa paz que siempre quiso Roberto experimentar en la casa. En el momento de la despedida, la madre lo abraza, lo besa y le entrega en sus manos un pequeño paquete rectangular y se despiden. Hace mucho tiempo le dijo ella que podrías haber recibido este presente, pero no se había dado la oportunidad. Roberto no le dio mucha importancia y emprendió el viaje de regreso. Tiempo después, cuando iba en el transporte, recordó aquel paquete y quiso abrirlo para averiguar qué era lo que tenía. Y lo que había dentro de ese paquete, al desenvolverlo él con mucho cuidado, se dio cuenta que había un cuaderno con la tapa roja, desgastado, luido, un poco roto. Era un libro viejo. En sus páginas habían quedado ya amarillentas algunas notas. Por el paso de los años estaba ya casi por destruirse. Y al abrirlo pudo leer en su primera página algo que había escrito su papá, su padre. Y lo que había escrito en su diario era lo siguiente: hoy nació Roberto, pesó casi 4 kilos, es mi primer hijo, estoy muy feliz y mi corazón salta de alegría. El relato continúa apasionando a Roberto, que con un nudo en la garganta quiso seguir leyendo las siguientes páginas. Hoy mi hijo, la siguiente página decía, fue por primera vez a la escuela. Es todo un hombrecito. Cuando lo vi con el uniforme me emocioné tanto que no pude contener las lágrimas. Le pido a Dios que lo guarde y le dé sabiduría para ser un hombre de bien. La emoción de Roberto iba en aumento y el dolor de su corazón también. Cada vez era más intenso, mientras por su mente comenzaban a resurgir todas aquellas imágenes de su infancia. En la siguiente página él lee lo siguiente: Roberto me pidió una bicicleta. Mi salario no es suficiente, pero él se la merece porque es muy estudioso y dedicado. Así que pedí un préstamo y se la compré. Espero poder pagar este préstamo con las horas extras. La vida de mi hijo será diferente a la mía. Yo no pude estudiar. Desde niño me vi obligado a ayudar a mi padre, pero deseo con todo mi corazón que mi hijo no sufra ni padezca situaciones como las que yo viví. Roberto no podía creer lo que estaba leyendo. Era como si un mar de dolor inundara su conciencia y su corazón. Vinieron a su mente los recuerdos de su adolescencia, cómo se quejaba a su padre por no tener esa bicicleta, como todos sus amigos la tenían. Le dio vuelta a la página y ahora encuentra la siguiente nota: es muy duro para un padre tener que castigar a su hijo. Sé que me odiará por esto, pero es la forma en que creo debo educarlo por su propio bien. Fue así como aprendí a ser un hombre honrado, y esa es la única forma en que soy capaz de educarlo. Roberto cerró los ojos y recordó la noche cuando su padre le negó el carro para ir a una fiesta, pero también casi escuchó
el llanto de aquellos padres, de los compañeros de Roberto que murieron en el accidente. También recordó aquella ocasión en que le evitó ir a un lugar y sus compañeros tuvieron consecuencias hasta llegar a la cárcel. Las páginas seguían escribiendo y él más y más se llenaba del dolor de conocer al verdadero papá. Por fin llegó a la última página y la leyó, la cual decía: son las 3 de la mañana. Dios, ¿qué hice mal para que mi hijo me odie tanto? ¿Por qué soy considerado culpable si no hice nada malo? Solo intenté educarlo, solo intenté que fuera un hombre de bien. Dios mío, no permitas que esta injusticia me atormente para siempre. Te pido perdón si no he sido el padre que él merecía tener, y deseo de todo corazón que me comprenda y me perdone. Siguió dando vuelta las páginas, pero ya no había una nota más. Estas fueron las últimas palabras de un hombre que, aunque nadie le había enseñado, a su manera intentó ser el mejor padre. Que aunque nadie le había instruido, él hizo lo mejor que pudo con el conocimiento que tenía. Roberto cerró aquel libro rojo y lo apretó a su pecho, y en la siguiente parada se bajó para regresar a la casa de su padre. Regresó deseoso quizá de que todo hubiese sido un sueño, un mal sueño, y que su padre aún viviese. Llegó a la casa, pero no había nadie. Fue a la tumba de su padre y gritó frente a ella. Hubiera querido poder abrazarlo, pero solo encontró el silencio de aquel lugar. Destrozado, nuevamente regresó a la casa de mamá, y antes de entrar en la casa vio una rosa roja en el jardín, la cual le atrajo porque su padre las cultivaba. Se acercó a ella y la acarició, y él sintió como que acariciaba las manos de su padre. Esta fue la manera de encontrar paz en su corazón, ya que mientras la acariciaba, él percibía la presencia, la necesidad de ese padre estaba suplida. Esta lección le hizo reflexionar, ya que él también ahora era padre, y se dio cuenta de que no estaba dando lo mejor de sí, ya que las ocupaciones y los problemas y el estrés y todo aquello que le aquejaban lo tenían un poquito alejado de sus hijos. Calmado, levantó su mirada al cielo y con voz suave se dirigió a su padre. Te amo, papá. Gracias por amarme tanto, y perdóname por haber sido yo tan ciego. Te prometo que a partir de ahora mi vida cambiará radicalmente con mis hijos, para amarlos y comprenderlos. Y una promesa más, papá, que te hago: hoy mismo compraré mi cuaderno de pasta roja para escribir las historias que empezarán hoy con nuestros hijos. Y las últimas palabras de Roberto fue: si Dios me mandara a elegir, papá, a alguien para que fuese mi padre, no quisiera tener otro que no seas tú. Eres el mejor padre. Roberto vivió una experiencia como la de muchos de nosotros. Yo me identifico con algunas cosas de esto, pero también me identifico con que volví en sí a tiempo y pude abrazar a mi padre, pude disfrutarle los últimos años. ¿Cómo está tu relación con tu padre si eres hijo?
¿Cómo está tu relación con tu hijo si eres padre? Porque es de los dos lados, papá e hijo. La Biblia dice que el Señor hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Dale gracias a Dios por papá. Si tienes padre, dale gracias a Dios que te ama tanto. Y disfrútalo, hónralo, obedécele, búscalo. Es que Él no me busca, búscalo. Es más, si necesitas mandarle un mensaje hoy o llamarle en este día, llámale y dile: papá, perdóname. Yo le dije a mi padre: papá, perdóname, fui un necio, no tenía sabiduría, pero hoy reconozco que eres el mejor papá. Y si Dios me diese hoy la oportunidad de que yo escogiese a alguien para ser mi padre, escogería a don Cándido Tenorio Oliveros, porque fue el mejor padre. Inclina tu rostro ahí donde estás y dale gracias a Dios por papá. Es más, si estás junto a tu hijo, dale un abrazo. O si tu hijo estás cerca de tu padre, dale un abrazo. O búscalo donde esté. Papá, reconoce el esfuerzo de tu hijo. Apláudele sus éxitos. Dale like a sus trabajos que publica. Habla bien de él y serás un buen padre. Ahora todos hemos cometido errores como padres, no somos perfectos, pero con la ayuda de Dios podemos lograrlo. El Salmo 128 dice que es bienaventurado todo aquel hombre, aquel padre que teme a Jehová, que anda en sus caminos, porque cuando comiere el trabajo de sus manos, bienaventurado será y le irá bien. Tu mujer será como una vid, como una parra, como una vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre, el papá que teme a Jehová.